hermanos, tengan todos ustedes, hermanos y amigos, bienvenidos a la reunión para oír la palabra de Dios. Vamos a estar atentos cada uno de nosotros, hermanos, a lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, todos los hermanos y amigos que traigan Biblia. Vamos a ver ahí en Juan, Evangelio de Juan. Capítulo 1, versos del 1 al 4. Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es un hermoso pasaje, hermanos y amigos, basados en la Sagrada Escritura, donde nosotros vamos a meditar en esta tarde. Vamos a tener muy en cuenta, hermanos, cuál es el propósito de vivir nosotros en este mundo. Un día nacimos y empezamos a vivir. Empezamos a llevar una vida, unos a la verdad de una forma y otros a la verdad de otra forma. Pero Dios nos ha anunciado cómo es como debemos de vivir. La vida es muy hermosa cuando nosotros la sabemos llevar. La vida es hermosa cuando nosotros podemos darnos cuenta cómo es como realmente debemos vivir. El hombre quiere vivir a como él quiere. El hombre quiere vivir a como él le parece. Pero tenemos una ley, amigos. Una ley que a través de los siglos se ha dado o se ha querido dar a respetar por los santos profetas de Dios, que hablaban con todo el corazón el mensaje de Dios, que sentían ellos la palabra de Dios no solamente en el corazón, pero la sentían en su sangre, en su alma y en todo su ser. Estaba saturado del mensaje de Dios. Ese mensaje tan hermoso que nosotros debemos asimilar hoy en día también. Entender qué es de nuestra vida, cómo es como debemos vivir. Tenemos un Padre que es Dios y Él ha dejado los mandatos, Él ha dejado las reglas. Si leemos la Biblia, nos damos cuenta que usted y yo no podemos vivir o no debemos vivir como queramos, sino como Dios quiere. Dios es el Rey del cielo. Dios es el Rey de la tierra. Él hizo todas las cosas. No hay un ser igual a Él. Él nos ha dejado su ley para que nosotros la sigamos. Pero para ello hay que sentirla. Cuando decimos Señor a Cristo, saber lo que implica la palabra Señor, porque le decimos Señor, pero no obedecemos su ley. Es decir, no vivimos como Él dice. Y el Señor reclama diciendo: ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? De manera es que vamos a entender ahora por quién vivimos, y ese será nuestro tema. ¿Por quién vivimos? La respuesta es: vivimos por la voluntad de Dios, con propósitos muy sagrados. El primer propósito es aprender el santo libro llamado la palabra de Dios.
A la verdad hay muchos libros en el mundo que nosotros podemos leer, hermanos y amigos. Hay muchos libros de altos conocimientos seculares, es decir, de este mundo. Pero el propósito de Dios para que nosotros vivamos es aprender este santo libro. Estudiar, escudriñar, profundizarse uno en los libros, en los textos bíblicos. Tener siempre esa hambre, esa sed que es tan importante en nuestra vida. Ese es el propósito de Dios para que nosotros vivamos. Y ustedes pueden decir, pero es que yo me canso leyendo mucho las Escrituras. Es que me duelen los ojos. No importa. Lo que debemos saber es que si Dios nos puso con propósitos sagrados. Y ese propósito sagrado es leer la Biblia. Leer la Biblia de noche. Leer la Biblia en la madrugada. Leer la Biblia a todas horas, porque es el alimento del alma. Es el maestro que nos reprende. Es quien nos enseña qué debemos hacer otro día para seguir la voluntad de Dios. Yo he aprendido de la Biblia que Dios ha puesto dos caminos para que el hombre lo siga. Después de que el pueblo de Israel, hermanos, se pervertía no haciendo la ley de Dios, Dios le dice al pueblo por medio de Moisés: diles así a mi pueblo, que hoy he puesto dos caminos para que el pueblo lo siga. He puesto el camino de la bendición y la maldición. He puesto el camino de la muerte y de la vida. Pero Dios en su grande misericordia no solamente da el mandamiento, sino que también nos enseña cuál debemos seguir. Diles que sigan el camino de la vida. Diles que vayan por ese camino para que sean sus días prolongados, para que tengan mucha bendición de parte mía. ¿Por quién vivimos? Por Dios, con un propósito sagrado, aprender que Él ha puesto dos caminos. No debemos pensar que Dios sea hombre para que se arrepienta. Él ha dicho así: si tú sigues el camino del bien, si haces todas las obras buenas, ciertamente vivirás eternamente. Pero si eres indiferente a Dios y si no quieres oír su ley, entonces morirás, oh casa de Israel. Y nosotros verdaderamente, hermanos, estamos en la misma situación. Ha dejado Dios dos caminos. Uno que nos sirve para llevarnos a la vida, pero otro que nos sirve para llevarnos a la perdición. ¿Cuál de esos dos caminos vamos a agarrar nosotros? El del bien, exactamente. Nosotros precisamente, hermanos, debemos tener en cuenta que cuando se predica a Dios desde este lugar, en la iglesia de Cristo no se predica un Dios de barro, no se predica un Dios de palo, no se predica un Dios de piedra, se predica el Dios viviente, el Padre de Jesucristo, el que dio la ley para que la sigamos, y el que no siga la ley de Dios muera irremisiblemente, dice la palabra del Señor. De manera es que nosotros debemos estar más cerca de Dios cada día. También Dios ha dicho así: que nosotros aprendamos a respetar lo que es ajeno. ¿Y qué hace la gente pervirtiéndose en el mundo, en el camino que no es el camino de Dios? Que anda en la vanidad de su mente, que su corazón vacila, que los mandamientos de Dios no son nada para él. Pero Dios realmente, hermanos,
pagará a cada hombre las obras que haya hecho. De manera es que nosotros debemos entender la ley de Dios y respetar todo aquello que no pertenece a nosotros. También la palabra de Dios nos ha enseñado que guardemos de toda cosa guardada el corazón, porque de él mana la vida. A meditar, a pensar, nos invita a Dios. En este libro también enseña acerca del afán, que el afán no es bueno en la vida de un cristiano. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: no te enredes en los negocios de este mundo, sino que haz conciencia y fíjate bien de quién eres soldado, fíjate bien de quién eres siervo, fíjate bien de quién eres esclavo. Eres esclavo de Jesucristo. Y así también nosotros, hermanos, somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo, somos soldados de Cristo. Y por lo tanto debemos entender que el afán no es bueno en la vida del cristiano. Se dice lo siguiente: los hombres siempre se preocupan por las cosas de este mundo, pero Dios, que conoce la mente y el corazón, Dios que sabe cuáles son las necesidades de nosotros, se arrima a sus discípulos y les dice: no os afanéis por lo que habréis de beber, no os afanéis por lo que habéis de vestir, no os afanéis por lo que habréis de comer, porque estas cosas las piden los hombres que no conocen a Dios. Pero los hombres que conocen a Dios, Dios sabe de qué cosas tienen necesidad. ¿No ven las aves del cielo, que no siembran ni en granero recogen la semilla, pero vuestro Padre a todos ellos los alimenta con el poder de su fuerza? Y por el vestir, ¿no ves los lirios del campo? ¿Qué tan hermosos están vestidos? Ni aun Salomón con toda su sabiduría, ni aun Salomón con toda su inteligencia pudo vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba, ¿por qué dudan ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué lo hacen? Decía el Señor Jesucristo. No os afanéis pues, estar cerca de Cristo es lo mejor, seguir el camino de Dios es lo mejor, porque en eso depende la vida del hombre, hermanos. Muy bien. Cuando Cristo anduvo enseñando, también enseñó dos caminos, como se le dijo al pueblo de Israel. Miraba un camino espacioso y veía cómo la gente entraba a montones, a raudales. Y les dice Cristo a sus discípulos: miren, que no entren por el camino ancho, procuren entrar por el camino angosto, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos andan por ellos. Pero angosto y muy difícil es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la oyen, y pocos son los que perseveran en él. ¿Por dónde nos gusta andar? Hay quienes les gusta andar por el camino ancho. Hay quienes les gusta andar en el camino ancho y en el camino angosto. Ninguna de las dos actitudes son buenas delante de Dios. Porque ser cristiano es ser cristiano de una vez o no ser. Dios no quiere cristianos a medias. Dios quiere que su ley se siga enteramente. O se es cristiano, o se es soldado de Cristo, se es siervo de Dios, se es un hombre de Dios, pero hombres a medias Dios no quiere, porque esos provocan vómito
a Dios. La palabra de Dios también nos enseña, hermanos, que debemos aprender a aborrecer nuestra vida. Todo aquel que no aborrece a sus hijos, a su madre, a su padre, a su esposa y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué más da, hermanos, cuando a Pablo se le dijo que iba a ser torturado en Jerusalén? Los hermanos estaban llorando ahí delante de él. Los hermanos estaban sirviéndole de tropiezo. Pablo, si sabes lo que te va a acontecer allá, no vayas. Y Pablo decía, hermanos, porque había aprendido a aborrecer su propia vida. ¿Qué hacen ahí llorando, torturándome el corazón? Si por Cristo mi Señor, no solamente estoy dispuesto a padecer, sino que la vida la doy con gusto delante de Él. ¿Qué hombre había sabido aborrecer, o había aprendido, a obedecer, aborrecer su propia vida? ¿Y qué de Cristo, hermanos? Cuando le empieza a predicar a Pedro o a platicar lo que le iba a pasar en la cruz, cómo lo iban a escupir, cómo lo iban a azotar, cómo lo iban a burlarse de él. Señor, si todo eso te va a pasar, ¿para qué vas a la cruz? Decía Cristo, apártate de mí, Satanás, porque me eres ocasión de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tenemos a un Cristo que había aprendido a aborrecer su propia vida. ¿Y cuál era ese amor tan grande? ¿Y cuál era esa pasión tan hermosa de Cristo? Era el amor que infundía a ellos, a las personas de ese entonces, pero ya Cristo nos amaba a todos nosotros. Era imposible que su amor fuera estorbado, porque había aprendido a aborrecer su vida material para entender lo que era de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos amamos todavía mucho? ¿Cuántos de nosotros nos importa el mensaje un comino? ¿Cuántos de nosotros nos importa poco lo que hemos aprendido? ¿Cuántos de nosotros tenemos en poco a Cristo? ¿Cuántos de nosotros bofeteamos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos importa el sacrificio de Cristo muy poco? Casi a todos es lo terrible de nuestra vida. Ese es el primer propósito por el cual debemos vivir, aprender la palabra de Dios. Pero hay otro más, a practicar la palabra de Dios. Como antes he dicho, también ahora lo repito, hermanos. Ya el mundo no quiere que se predique el evangelio. Ya el mundo ya sabe cuáles son las nuevas de salvación. Ya el mundo ya sabe lo que dice Cristo. Ya el mundo ya sabe lo que dice Pablo. Ya el mundo ya sabe lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero la gente dice, queremos hechos, queremos obras, queremos palabras. No palabras fingidas, no aparentes cristianos, no cristianos artistas, sino hombres que muevan los corazones, hombres que verdaderamente sientan lo que es de Dios, hombres que cuando se acerquen al templo sepan que ahí está su Dios, hombres que tiemblen a la palabra de Dios, hombres que tengan precisamente ese sentir, no hombres que aprenden la palabra de Dios y le echan tierra. No hombres que aprenden la palabra de Dios y viven peor que mundanos. No hombres que están edificados supuestamente en la palabra de Dios,
nada más les gusta el oído de la mente, nada más les gusta el deleite de la palabra. Pero cuando viene el ajenjo, cuando viene lo amargo, es cuando ahí ya no queremos seguirte, Señor. Porque un hombre le preguntó a Cristo: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Señor, eso lo he guardado desde el principio, desde niño los he guardado. Dice Cristo: una cosa te hace falta. Anda y vende todo lo que tienes. Vende todos tus bienes y repártelos a los pobres. Vienes, sígueme y tendrás vida eterna. Pero ese hombre agacha la cabeza. ¿De qué le sirvió que caminara en los mandamientos de Dios, hermanos y amigos? ¿De qué le sirvió que desde que empezó a hacer uso de razón entraran los pasajes bíblicos a su mente? ¿De qué le sirvió que en su casa se hablara de la ley de Dios? ¿De qué le sirvió que leyeran los 10 mandamientos? ¿De qué le sirvió que los tuviera aprendidos de memoria y que él supiera, hermanos, o dijera que los había hecho como Dios lo había mandado? Si dice: anda y reparte todos tus bienes a los pobres, y agacha la cabeza vencido. ¿Por qué? Porque su corazón, aunque sabía todos los mandamientos de Dios, no estaba con Dios. Hay muchas gentes que dicen: yo quiero aprender la Biblia. ¿Sabe para qué? Para que cuando vayan a mi casa, debatir con los que vayan. En una ocasión doctrinaba a un doctor, hermanos, y dice él: yo te voy a hablar con mucha sinceridad. El libro llamado Biblia para mí no tiene ningún significado. Si yo lo voy a estudiar contigo es porque quiero tener material para la medicina. Pero la Biblia para mí es un libro como cualquiera. Hermanos, haga de cuenta que me dio una puñalada en el corazón. No sé si hice bien o hice mal, pero le dije: de la palabra de Dios ninguna frase sale de mi boca, porque sí lo sentía en el corazón, sí lo tenía. No sé si esto proceda del mal o proceda de Dios, pero así lo sentí en aquel entonces. Porque amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Por qué menospreciar la palabra de Dios, hermanos? ¿Y por qué hacer que la menosprecien por las obras mismas de nosotros? ¡Qué dura es la palabra del Señor! Porque practicar la palabra de Dios quiere decir también dejarlo todo. Y qué duro cuando se le habló al joven rico: deja tus bienes. No pudo seguir a Cristo. Cuando se nos habla a nosotros: deja tu familia, no podemos seguir a Cristo. Cuando se nos dice: deja los placeres del mundo, no podemos seguir a Cristo. Cuando se nos dice: apártate de la maldicencia, no podemos dejar para seguir a Cristo. Somos débiles y llevamos una vida de pecado, practicando el pecado a diestra y a siniestra, y al pararnos aquí enfrente o en la casa decimos: Señor, perdónanos porque sabemos que hemos pecado delante de ti. De manera es que damos testimonio de que estamos haciendo mal. Lo declaramos delante de Dios y con eso nos acercamos delante de su presencia. ¿Por qué no mejor decir: Señor, perdóname porque soy un niño y no sé si he hecho mal delante de ti? Porque damos testimonio, hermanos, de hacer lo malo delante de Dios, llorar arrepentidos. Eso no debe ser, no debe ser así. Renunciar a todo lo que tenemos, renunciar a todo lo que poseemos
es la voluntad de Dios y está manifestada en Cristo. Cuando Cristo anduvo en este mundo, no tenía absolutamente nada, siendo el dueño de todo. Cuando hablamos de una barca, la tenía prestada. Cuando entra en el pollino a Jerusalén, era prestado. Cuando hospeda en una casa, era prestada la casa. Renunciaba a todo lo que tenía. Era así Cristo. ¡Qué fe tan más pura! ¡Qué fe tan más obediente! Y qué hermoso cuando Cristo lloraba y pedía a Dios que le ayudara por los peligros que estaba pasando. No porque llevaba una vida de pecado, hermanos. No porque se deleitara en el pecado, no por eso. Él lloraba porque sabía que nosotros estábamos perdidos. Nos veía como ovejas extraviadas. No había ya mente en nosotros. No teníamos conocimiento de Dios. Estábamos totalmente perdidos. Y eso era lo que sentía Cristo en su corazón. Ese era lo que lo hacía llorar. De decir, pobres de mis hijos, están todos perdidos. Pero Él sí pudo renunciar a todo. Y nosotros, qué difícil es renunciar a la música. Qué difícil es renunciar a los bailes. Qué difícil es renunciar a la murmuración. Qué difícil es renunciar a agarrar lo ajeno. Qué difícil es renunciar a muchos otros pecados. Y cuando estamos delante de Dios oramos, nuevamente lo vuelvo a repetir, Señor, perdónanos porque sabemos que hacemos mal delante de ti. Estamos pecando delante de ti. Y si sabemos por qué lo hacemos, hermanos. Si damos testimonio delante de Dios de que hacemos mal, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no decir, Señor, ayúdame por favor, si he pecado contra ti? Ayúdame a aborrecer lo malo. Déjame hacer el bien, déjame amar con todo el corazón lo que mi Cristo hizo. Deja hacerlo yo también así. Deja ser como Él, humilde, amoroso y que siempre tendía la mano a aquel que lo necesitaba. Renunciar a todo, eso es practicar la palabra de Dios. Y nosotros nos hemos puesto a pensar, ¿hemos renunciado, hermanos? Un hermano que se levante o dos que digan, yo, hermano, estoy dispuesto a hacerlo así. Ya lo sabe cada uno en su mente. Si Cristo viniera y nos dijera, ¿quieres caminar conmigo? Sí. Pero por donde yo camino, a veces hay tramos de arena. A veces hay tramos de espinas. A veces hay tramos de clavos. ¿Quieres seguirme así? A veces por donde camino hay vidrios. Sea Cristo. Así podemos seguirlo, hermanos. Señor, estoy sin comer, gloria a tu santo nombre. Señor, estoy desahuciado, próximo a morir, gloria a tu nombre, Señor. Y cuando se nos dicte por ahí, vas a morir por causa de Cristo, gloria al Señor por ello, porque para eso debemos estar. La fe que ha madurado en el corazón, hermanos. El poder del Evangelio que los hijos de Dios deben traer. Debe ser en la sangre, debe ser en el alma, debe ser en el cuerpo, debe ser en todo el ser, porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es hermosa para que cada uno de nosotros la desechemos. Dice la palabra de Dios que el que persevera haciendo el bien segará vida eterna.
Ciertamente dijéramos nosotros así, si se parara un ángel de Dios, un ejemplo, y nos dijera: Iglesia de Cristo, ¿cuál es la misión de todos ustedes? Solamente diríamos dos cosas: ir y predicar el Evangelio y hacer lo bueno en nuestra vida, amar todo lo bueno y lo malo, desecharlo de nuestra vida. No tiene por qué enseñorearse el mal de nosotros, hermanos. A veces es porque se ha apoderado de nosotros la carnalidad. Hay tres enemigos del cristiano. Uno es el mundo, otro es Satanás y el tercero es la carne misma de nosotros. Porque el Espíritu quiere agradar a Dios. De no ser así, muchos de ustedes, hermanos, no estuvieran aquí, de nuestros amigos tampoco. El Espíritu anhela a Dios, pero la carne ama al mundo. Y nosotros debemos estar conscientes: ya no más carne. Los que han muerto con Cristo Jesús han muerto al pecado. Ya no aman el pecado. Ya no es el mal el que los atrae, sino el bien. Perseverar a hacer lo bueno es la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué tal si Cristo viniera ahorita, hermanos? Como estamos todos reunidos. ¿Y cuáles son las obras de nosotros? Hemos malinterpretado obras de otras personas. O hemos visto el mundo, mira el mundo como se deleita en el pecado. Y tanto lo hemos visto que nosotros nos hemos descuidado. Hemos sido llamados a una vida hermosa en Cristo. Hemos sido llamados para ser hijos de luz. Por eso Cristo decía que los hombres habían amado más las tinieblas que la luz. Porque cuando las tinieblas vienen, las obras malas no son manifiestas. Pero cuando la luz está, nadie puede hacer obras malas porque son manifiestas por la luz. Así también muchos hombres y mujeres hoy en día aborrecen a Cristo para que se cumpla la profecía que dijo: sin causa he sido aborrecido. Solamente porque invita a hacer lo bueno, solamente porque ha dado el corazón, solamente porque hace siempre lo bueno, el Cordero de Dios es aborrecido por muchas gentes. Dicen las gentes: ¿no aborrecemos a Dios nosotros? ¿Nunca hemos injuriado a Cristo? ¿Nunca hemos pensado de Él mal? ¿Nunca hemos hablado de Él mal? ¿Cómo dice usted que lo aborrece? Todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo porque no lo quiere seguir. Todo aquel que se deleita en el pecado y lo practica no es hijo de Dios. Juan lo dice en su carta, que hay hijos del maligno y que hay hijos de Dios. Todos aquellos que hacen lo bueno son hijos de Dios, pero aquellos que hacen lo malo son hijos del diablo, porque el diablo es el que hace las malas obras y no Cristo el Señor. ¿Y cómo vamos a perseverar nosotros en hacer lo bueno? Debemos entender que la ley de Dios así lo dice. ¿Cómo decimos que Dios es nuestro Padre?, decían los judíos cuando estaban delante de Cristo para crucificarlo. Lo odiaban con toda el alma, hermano. Solamente buscaban una palabra para matarlo. Y le peleaban a Cristo diciendo: nosotros somos hijos de Dios y no somos nacidos de fornicación. Y tú eres un impostor y estás fuera de sí.
Y el Señor Jesucristo con una palabra arremete diciendo: ¿por qué dicen que son hijos de Dios y me quieren matar?, decía Cristo. ¿Acaso en un hombre de Dios hay deseo de muerte para su prójimo? Eran palabras que llegaban hasta el corazón. Eran palabras verdaderas de Dios. Era el discernimiento espiritual de Cristo. Era la fuerza enorme del Hijo de Dios sobre sus enemigos. Y más adelante les dice: estaba rodeado de enemigos, hermanos. Si ustedes han leído la Biblia, se habrán dado cuenta quiénes eran los judíos. Eran hombres que decían conocer a Dios. Eran hombres que enseñaban la ley de Dios. Eran hombres que instruían supuestamente a la gente. Y no había quien conociera a Dios como ellos. Pero tenían la mente podrida. Tenían el corazón pervertido. Solamente querían matar al justo, que era Cristo. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros así? Cuando un hermano nos hace algo, en lugar de quererlo matar, nos debería de dar tristeza por el hermano. Cuando un hermano hace algo malo en la iglesia, llámese pecado doctrinal o llámese pecado moral, en lugar de ir a Dios a orar por él, luego levantamos tela de juicio y decimos cual David: ese es digno de que pague 4 tantos por lo que hizo, no sabiendo que era él mismo el que debería de ser juiciado. Perseverando a hacer lo bueno es practicar la palabra de Dios. Pero tenemos otro propósito también muy sagrado, que es enseñar la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos enseñar es esto. Dijo Cristo: el diablo vino para matar y destruir, y para hurtar también. Pero yo no he venido para eso. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿De cuál vida hablaba Cristo? ¿Era una vida temporal? ¿Era una vida abundante? Era la vida eterna. Para eso vino Cristo, hermanos. ¿Y cómo se deleita el corazón hablando de Cristo? Cuando se siente el agradecimiento por lo que Él hizo. Cuando se reconoce que Cristo es el Hijo de Dios. Cuando se sabe que Él murió por todos nosotros. Cuando se sabe que no era hipócrita, sino que su corazón estaba lleno de amor, de verdad y de ternura para nosotros. Entonces para eso vino Cristo, para que tuviéramos vida y la tengamos en abundancia, hermanos y amigos. Esa vida que nadie puede comprar. Si usted dijera: ofrezco todos los millones de este mundo, y Cristo, dame la vida eterna, Cristo diría: no, no hay tal cosa. La vida eterna solamente se obtiene con esto, con una fe obediente delante de la presencia de Dios. ¿Por qué vamos a claudicar en 2 pensamientos? ¿Por qué divagar? ¿Por qué si está escrito en la palabra de Dios? Enseñarle a la gente también que Cristo no solamente dijo: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, sino que también dijo: diles y enséñales así, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabras tan hermosas de Cristo. Qué palabras tan terribles mencionadas.
¿Cómo que estando muerto puedo vivir? ¿Cómo es eso? Gritar a los cuatro vientos y decir, el que cree en Cristo no se podrirá de gusanos. El que cree en Cristo vivirá eternamente con Él, porque será levantado por la mano del Señor, será levantado por el poder de Dios. Realmente, hermanos, tenemos nosotros que aceptar la muerte física, pero la muerte eterna jamás, si somos obedientes delante de la presencia de Dios. También Cristo dice, ve y enséñales que yo soy el agua de vida, que yo prometo el agua de vida. No es esta vida la que Dios quiere para nosotros, amigos. Quiero que en el amor de Cristo lo entienda. No es esta vida temporal. Hay una vida hermosa, hay una vida santa, hay una vida alejada de todo prejuicio. Hay una vida a la cual Cristo nos llama, y esa es la vida eterna, donde habrá un río de agua espiritual, donde será sanada todas las personas que vayan a Él, porque Él le prometió así a la mujer samaritana, que si ella le pidiera de beber, le daría agua, agua que brote de dentro de su vientre como fuente para vida eterna. Eso es lo que debe aprender la gente. Lo que debe aprender la gente también es que Cristo paga no con plata. Cristo no paga con oro. Cristo no paga con mansiones de este mundo, porque el oro es lo menos que a Dios le puede importar. Si para los hombres es la codicia y es el anhelo vivir en los lujos de este mundo, Cristo no es así. No es eso lo que Él paga. Por eso dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la ley de Dios. ¿No nos hemos olvidado de la ley del Señor? ¿No ha sido nuestra vida un caos terrible delante de Dios? No vamos a recibir esa paga. Dicen que el hombre sigue a Dios por tres cosas. Primera, por interés a la vida eterna. Segunda, por temor al infierno. Y tercera, por amor a Dios. ¿Cuáles de estas tres es la correcta? Es por amor a Dios, hermanos. Si usted sigue por interés, tal vez claudicará en el camino de Dios. Si usted sigue por temor al infierno, tal vez flaqueará su fe y caerá. Pero si sigue por amor a Cristo, si sigue por amor a Dios, ciertamente estará fundado sobre la roca y nada podrá tumbarle, sino que todo, hermanos, os saldrá bien. Todo os hará llegar hasta la vida eterna, os hará subir al cielo por la fe que Cristo ofrece a cada uno de nosotros. Y por último, la gente debe saber que Cristo es el árbol de la vida. Es el árbol espiritual. Es el árbol de la vida que contiene la sombra que necesitan ustedes. Es el árbol que contiene los frutos que necesitan comer para ser sanos. Él es el árbol salvador. Es el árbol que solamente Él le fue dado de parte de Dios. Sabiendo esto, hermanos, y no ignorando la medicina para nuestra salvación, debemos pensar más en Cristo. Debemos pensar más en el Salvador del mundo. Debemos saber lo que Él hizo. Debemos saber lo que Él siente. Y debemos saber también que para eso murió para nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. No una vida temporal,
sino una vida eterna, una vida llena de alegría, una vida llena de amor, una vida llena de eternidad. A esa vida es a la que somos llamados. Por eso, ¿por quién vivimos? Vivimos por Dios. ¿Para qué vivimos? Para aprender de su palabra, para practicar su palabra y para enseñar su palabra. Nosotros debemos meditar más en la palabra de Dios y entender el mensaje de Dios. Nosotros los pobres es lo que tenemos nada más, hermanos. Una esperanza bien fija y firme en el cielo es lo único que nos acompaña. Si usted dijera, yo tengo grandes mansiones, tengo grandes muebles donde pasearme, ¿y de qué le sirve? Si no tiene la esperanza de Cristo, si no tiene su meta de llegar a la vida eterna, todo eso va a ser destruido por el poder de Dios. El fuego de Dios va a consumirlo, de tal manera que si alguien quiere venir a sombrearse en este árbol de vida que es Cristo, y se ha puesto en su corazón trazarse una meta, y si quiere venir a los pies de Cristo en esta noche, mientras cantamos un himno, podrá hacerlo. Vamos a dejarle lugar al hermano que nos traerá el himno, y gracias por su atención. Himno número 164. Himno número 164. Si lo tienen, cantemos. Vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios, hay en tu alma paz, gozo y luz, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios, oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios, reina Jesús hoy en tu corazón, estás tú bien con Dios, libre de culpa y condenación, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios, oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios, si Dios te llama irás a doquier, estás tú bien con Dios, su voluntad siempre quieres hacer, estás tú bien con Dios, estás tú bien con Dios, oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios, mira el mundo a Cristo en ti, estás tú bien con Dios, eres un guía perdido aquí, oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Mensaje de nuestro Dios, pero todavía tenemos más, hermanos, más mensaje de parte de nuestro Dios. Solamente vamos a tomar 10 minutos de receso para saludarnos unos a otros y después continuaremos con lo que es la enseñanza de nuestro Dios, el mensaje que nos trae en esta noche, hermanos. Pueden tomar 10 minutos de receso y después continuaremos.